Vedado, que para algunos es como la zona más rica de La Habana, pero con el tiempo ha perdido muchísima calidad. Entonces vamos a estar recorriendo los lugares principales y aquí atrás mío se encuentra la Universidad de La Habana, una de las universidades más conocidas aquí de Cuba, bueno, la más conocida de Cuba, ya que es la Universidad de la capital. Y bueno, como ustedes deben saber, la educación en Cuba es totalmente gratuita, pero muy, ¿cómo decirlo? Muy problemática. Y bueno, esto es un tema bastante complicado, ya que muchas personas tienen varios puntos diferentes de ver este tema. Bueno, hoy no nos vamos a enfocar en ese tema. Hoy vamos a recorrer los lugares más céntricos de aquí del Vedado, como el Copelia. Vamos a ir también al Hotel Nacional, entonces quédense en este video para que conozcan un poquito más de este lugar. Antes de mostrarles todos los lugares a donde vamos a ir, vamos primero a una cafetería que está muy interesante y se ha hecho muy conocida, ya que tiene como mesas de 2 pisos. Vamos a visitarla porque no habíamos ni desayunado, ni merendado, ni almorzado, nada, así que vamos a ver qué tal está. Bueno, vamos ahora a seguir recorriendo. Como pueden ver, en esta parte hay muchas cafeterías, muchos restaurantes y también hay muchísimas ventas de garaje, que son la ropa reciclada esta que venden a un precio más asequible. Entonces vamos ahora a darle la vuelta al Copelia y vamos a ir a una feria que venden muchas cosas de artesanía, también cosas que son de fábrica, pero vamos a ir a ver. Recordemos que para esta parte hay muchos edificios que antes eran casas de personas muy adineradas, pero que con el triunfo de la revolución fueron expropiadas y entonces ahora son edificios gubernamentales o casas igual. Esa es la embajada de la India. Ay, qué lindo se ve. En esta feria suelen vender bastantes cosas de artesanía, también hay muchísimas cosas para los turistas y también muchísimas cosas para el pelo, varias cosas, ahí van a estar viendo un poquito. Ahora vamos para otro lado, ya que en la misma esquina hay otro parque que tiene como varias ferias. Y esto que ven aquí es un banco que parece que había cola para sacar dinero o algo así.
La verdad y hasta ahora todo estaba saliendo bien, todas las personas hasta ahora habían sido muy amables conmigo, nadie me había dicho nada por grabar, pero bueno, en este parque se jodió todo. A lo mejor tienes que pedir permiso para filmar, ¿Por qué si esto es un espacio público? pero la mercancía no es pública. Si no estoy haciendo nada malo. Pero a lo mejor tienes que pedir permiso. A mí me No se puede filmar grabar. a la mía. ¿Cuál es la Aquí, tuya? allá adelante, al principio. Si estás filmando y yo te veo, tú yo cuando. Según yo, si no escondes nada, no hay por qué. Hola. ¿Qué precio tiene la chapita? 200. El del taxi yo lo veo bonito. Ya que hacemos. Gracias. Es bonito. Resulta que la señora, después de haber discutido conmigo, se fue para su mesa a esperar a ver si yo grababa o no grababa. Quiero aclarar algo, y es que esto es un espacio público y las personas que salen en el camino no es mi culpa, porque esto es un espacio público, es un parque y obviamente van a haber personas. Mira, ¿qué precio tiene esto? Este es el 1500. Este. Aclarar que después de ese problema seguimos grabando y no tuvimos más problemas con nadie. De hecho, todo el mundo era súper amable. Acabamos de tener un problema en esta feria, y es que una mujer dice que yo no podía grabar. Y entonces yo no me explico por qué yo no puedo grabar si eso es un parque al aire libre. O sea, ellos están en una zona pública. Y dicen, no, que tú no puedes grabar los precios. Y yo, señora, pero si usted no tiene nada que ocultar, usted no le molesta que yo grabe los precios, ¿sabes? En fin, que la señora se negó y fue muy tremendo lío y me dijo, en mi mesa tú no vas a grabar. Y yo digo, ¿para qué yo quiero grabar en tu mesa? Porque al final lo que uno está haciendo es darle más promoción que otra cosa, porque no, mira que yo tenía cuidado con grabar, con no grabarle las caras a nadie. Y es que este era un parque en el que había varias mesitas. Yo no puedo estar mesita por mesita preguntando si podía o no podía grabar. Si no podía grabar, simplemente la persona me podía decir calmadamente que no podía grabar y yo lo entendía, no con ese espectáculo. Vean la diferencia que hay entre esta zona y la zona de Centro Habana, y es que esta zona es más espaciosa, pero por mucho, literal, la avenida es como más abierta, hay casas muchísimo más grandes, y es que esta zona para muchos es la zona más como que rica de La Habana, pero la realidad es totalmente diferente, porque hace muchísimo que el Vedado dejó de ser la zona rica de La Habana. Miren, todo esto está lleno de cafeterías. Aquí hay otra que se ve cool, se ve todo rosa, se ve todo pink. Miren, aquella ya es el Hotel Habana Libre y este es la Torre K, que es el edificio más alto de toda Cuba. Pero la Habana Libre sí tiene una historia más, ¿cómo decirlo?, más viejita. Bastante más viejita, por cierto, pero bueno, ahí está. Véanlo. Vean, aquí en esta parte muchísimas personas se ponen a esperar el transporte público, ya que el transporte público es casi inexistente, entonces muchas personas se van para coger un carro o algo así. Pero vean los taxis estos que pasan, que son colectivos, o sea, no es como que tú solo los puedes coger.
Los que tú solo los puedes coger son como un poquito más caros, que son los taxis privados. Y esto de aquí es la entrada al Covelia, la heladería más conocida, digo yo, de toda Cuba. Y la que ha entrado en polémica ya varias veces por la calidad de sus productos. Esto que ven aquí es el Cine Yara, una de las salas cinematográficas más importantes de La Habana y de todo el país, de los primeros en ser equipado con proyección digital en el 2015. Y por si se los preguntan, este es uno de los pocos cines que a día de hoy sí funcionan. Vean, ahí arriba está Copa Airlines, que es una agencia de esta donde tú compras boletos de avión y toda la cosa. Y justo aquí arriba dice Patria o muerte venceremos, que es como la frase de esta del gobierno de Cuba. Vean que aquí los semáforos sí funcionan. En Centro Habana la mayoría de los semáforos no funcionan para los peatones. Y aquí sí están funcionando. Esto es una zona demasiado céntrica, demasiado futurística. Ay, no sé cómo decirlo. Aquí es como un bar o algo así. Un bar. Ahora quiero enseñarles por fuera lo que es el Hotel Nacional de Cuba. Un hotel que tiene muchísima historia y que me encantaría traerles un video completo sobre este hotel. Díganme ustedes en los comentarios si lo desean. Si ustedes quieren el video del hotel, yo lo hago. Aquí se cumplen sus deseos. Pero bueno, les voy a enseñar la parte de afuera. Creo que se puede entrar como tú puedes entrar como a tomarte algunas bebidas o algo. No sé si tal vez vamos a entrar a tomarnos una piña colada. Lo más probable es que no, pero igual se lo enseño desde afuera. Vean, ya ahí estamos viendo algunos autos clásicos que están como de taxi. Para los turistas que están hospedados en el hotel salen y bueno, ahí tienen su auto clásico. Vean, este es el Hotel Nacional, uno de los hoteles más famosos de aquí de La Habana y conocidos y gustados también por los turistas por la historia que tiene este hotel, mayormente por los turistas colombianos. Ya, qué bueno. Bueno, no les quiero contar la historia, no va a ser que algún día venga aquí y tengo que contar la historia de nuevo, pero miren qué hermoso está este hotel. Vamos a entrar a ver si nos podemos pedir una piña colada, hace muchísimo sol y calor y vamos a pedir una piña colada como para finalizar el video. Bueno, está bien barato, está mucho más barato que el lugar donde fuimos a merendar, almorzar, desayunar hoy, pero está bastante cool, así que pedimos 2 piñas coladas. Vean que para allá se ve todos los edificios de Habana del Este y por todo eso Centro Habana. Está muy bonito este lugar. Bueno, nada gente, díganme qué tal les pareció el video. Si quieres conocer más de Cuba, las cosas buenas y las cosas no tan buenas, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, ya que en cada video tenemos una aventura diferente. Si quieres algo en específico, coméntalo y entonces estaremos viendo qué se puede hacer. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.